No, no está. No hay por ningún sitio aquel helado de España. Volvieron a Texas y lo que hicieron sus abuelos dejó a toda la familia sin palabras. No, no está. He mirado en todos los congeladores y no está. No tienen aquel helado de España. Mi hijo pronunció esas palabras con una cara tan decepcionada que, durante unos segundos, me quedé quieta en mitad del pasillo del supermercado. Porque hasta hacía unas semanas un helado era simplemente eso, un helado. Algo dulce. Algo frío. Algo que comprabas en verano, comías durante 5 minutos y olvidabas al terminar. Pero después de nuestro viaje a España, aquel simple postre se había convertido en otra cosa. En un recuerdo. En una conversación. En una tarde compartida. En una especie de símbolo secreto que nos transportaba directamente a miles de kilómetros de Dallas. Y lo más increíble es que todo había empezado por culpa de un calor insoportable. Me llamo Megan Carter, vivo en Dallas, Texas, con mi marido Daniel y nuestro hijo de 5 años, Oliver. Además, tengo la enorme suerte de contar con 2 suegros que, sinceramente, nunca me han tratado como si yo fuera la mujer de su hijo. Robert, mi suegro, tiene 72 años. Trabajó durante más de 4 décadas como ingeniero mecánico especializado en sistemas ferroviarios y maquinaria industrial. Es uno de esos hombres que se jubilan oficialmente, pero cuyo cuerpo parece no haberse enterado. Se despierta cada mañana antes de las 5:30. Comprueba la presión de los neumáticos aunque nadie vaya a conducir. Ordena las herramientas por tamaño. Si una puerta chirría, la arregla antes de que nadie tenga tiempo de comentar que chirría. Margaret, mi suegra, tiene 70 años y fue profesora de primaria. Es tranquila, observadora y tiene una habilidad casi sobrenatural para darse cuenta de cuando alguien necesita ayuda sin hacerle sentir que está siendo ayudado. Nunca olvidaré lo que hizo después de que naciera Oliver. Yo llevaba días prácticamente sin dormir. Estaba agotada, insegura y obsesionada con hacer absolutamente todo bien porque, como muchas madres primerizas, me había convencido de que pedir ayuda significaba que estaba fracasando. Margaret llegó una mañana, vio mi cara y dijo: Megan, hoy Oliver se queda conmigo. Tu trabajo consiste en dormir. Yo intenté protestar. Pero es que tengo que. Ella sonrió. Ahora mismo eres madre. Y descansar también forma parte del trabajo. Aquella frase me desmontó. Me fui al dormitorio y lloré en silencio. No porque estuviera triste. Lloré porque alguien había entendido perfectamente lo cansada que estaba sin obligarme a explicarlo. Robert era diferente. Él no hablaba demasiado. Durante aquellos primeros meses aparecía algunos días a las 6 de la tarde, dejaba una bandeja con comida en nuestra mesa y decía: Margaret ha hecho demasiado. Todos sabíamos que era mentira. Muchas veces él mismo había cocinado. Después se marchaba sin preguntar nada. Sin decirnos cómo criar al niño. Sin darnos consejos que no habíamos pedido. Sin convertir su ayuda en una deuda emocional. Simplemente estaban ahí. Y quizá por eso llevaba años pensando que algún día quería hacer algo importante por ellos. Algo que no pudiera comprarse en una tienda cualquiera. Una noche, mientras cenábamos, miré a Daniel y le pregunté: Tu padre siempre ha dicho que quería conocer España, ¿verdad? Daniel dejó el tenedor sobre el plato. Sí. Desde hace años. ¿Por qué España exactamente? Se echó a reír. Por los trenes. Aquello tenía muchísimo sentido. ¿Los trenes? Mi padre lleva media vida diciendo que quiere subirse a un ave. Dice que no entiende cómo un país con ciudades tan antiguas consiguió construir una red de alta velocidad de ese nivel. Entonces lo tuve claro. ¿Y si les regalamos un viaje a España? Daniel me miró como si acabara de proponer comprar una casa en Madrid. ¿Hablas en serio? Completamente. Megan, sabes perfectamente que van a decir que no. Entonces habrá que insistir. Mi madre va a decir que caminamos demasiado rápido.
Caminaremos despacio. Mi padre dirá que es demasiado dinero. Le diremos que no estamos pidiendo permiso para pagarlo. Daniel soltó una carcajada. Y aquella misma noche empezamos a buscar vuelos. Al día siguiente llamé a Margaret. Tengo una pregunta. Cuando empiezas así me das miedo. ¿Qué te parecería venir con nosotros a España? Hubo unos segundos de silencio. ¿España? Sí. Megan, cariño, eso suena maravilloso, pero nosotros ya no tenemos vuestra energía. Caminamos despacio. Necesitamos descansar. Probablemente terminaríamos siendo una molestia. No quiero hacer nuestro viaje y llevaros detrás. Quiero hacer un viaje juntos. Silencio otra vez. Entonces escuché la voz de Robert al fondo. ¿Ha dicho España? Margaret respondió. Sí. Y Robert, que normalmente necesitaba 20 preguntas para expresar entusiasmo, preguntó inmediatamente. ¿Madrid también? Yo sonreí. Madrid también. ¿Y podríamos coger un ave? Ahí supe que estaba ganado. Daniel, que escuchaba la conversación desde el otro lado del salón, gritó. Papá, llevas 15 años hablando del ave. Claro que vamos a cogerlo. Margaret terminó riéndose. Si vosotros estáis realmente seguros. Completamente. Entonces aceptamos. Y así comenzó el viaje que, sin que ninguno de nosotros pudiera imaginarlo, terminaría convirtiendo a dos estadounidenses septuagenarios que apenas comían helado en auténticos, obsesionados con los sabores españoles. Llegamos al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a mediados de julio. Y cuando las puertas de la terminal se abrieron y salimos al exterior, los 4 adultos tuvimos prácticamente la misma reacción. ¡Madre mía! Robert se quedó quieto. ¿Esto es normal? Daniel se rió. Bienvenido a Madrid en verano. Venimos de Texas. Sabemos perfectamente lo que significa el calor. Pero hay algo psicológico en viajar miles de kilómetros pensando en plazas históricas, terrazas, calles elegantes y monumentos y descubrir que el sol español ha decidido convertir el pavimento en una plancha industrial. La previsión marcaba 38 grados. Y las noticias hablaban de temperaturas todavía más altas en varias zonas del país. Antes de viajar yo ya había leído recomendaciones sobre hidratación, evitar las horas centrales del día y adaptar el ritmo, especialmente porque viajábamos con 2 personas mayores y un niño. Por eso, durante los primeros minutos, llegué a preguntarme si había cometido un error. ¿Y si aquel viaje que pretendía ser un regalo se convertía en una tortura? Pero la preocupación me duró poco. En cuanto llegamos al centro de Madrid, Robert empezó a mirar alrededor con una curiosidad casi infantil. Se quedó sorprendido por la cantidad de gente caminando. Por las terrazas llenas incluso con aquel calor. Por los edificios antiguos conviviendo con estaciones modernas. Por el transporte público. Margaret, en cambio, se fijaba en detalles completamente diferentes. Megan, mira esas señoras. ¿Cuáles? Las que están sentadas allí. 2 mujeres mayores conversaban tranquilamente en un banco, abanico en mano, mientras un hombre paseaba un perro a pocos metros. Parecen llevar toda la vida haciendo exactamente eso. Y probablemente era verdad. Esa fue una de las primeras cosas que llamaron la atención de mis suegros sobre España. La vida estaba en la calle. No era simplemente una frase turística. Lo veían continuamente. Abuelos con nietos. Amigos tomando café durante una eternidad. Familias paseando cuando en Estados Unidos muchas personas probablemente estarían ya encerradas en casa, delante del televisor. Y aquí quiero introducir una opinión personal. Muchos extranjeros llegan a España pensando que todo gira alrededor del sol, la playa, el flamenco y la paella. Es un cliché tan repetido que algunos parecen viajar buscando confirmar exactamente eso. Pero basta observar la vida cotidiana durante unos días para descubrir algo mucho más interesante: la forma española de ocupar el espacio público.
La calle no es únicamente el trayecto entre tu casa y tu trabajo. La plaza no es decoración urbana. La terraza no es solamente un negocio. Hay una manera de socializar que resulta muy visible para quienes venimos de lugares donde dependemos constantemente del coche. Aquella primera noche ya estábamos agotados. Pero al día siguiente teníamos una misión. Yo había investigado restaurantes durante semanas. Así que llevé a todos a una casa de comidas tradicional en una calle pequeña cerca de la Latina. El local no parecía diseñado para turistas. Mesas de madera. Fotografías antiguas. Camareros moviéndose a una velocidad increíble. Un hombre leyendo el periódico en una esquina. Margaret miró la carta. ¿Vamos a pedir todos estos platos? No. Aquí podemos pedir varias cosas y compartir. ¿Compartir los platos? Robert parecía desconfiar. Eso significa que Daniel va a comerse la mitad antes de que yo pruebe nada. Papá. Pedimos tortilla de patatas, croquetas de jamón, pimientos de padrón, una ensalada de tomate con ventresca y unas gambas al ajillo. Cuando llegaron las croquetas, Robert las observó. Esto parece bastante pesado. Prueba una. La abrió con el tenedor. La bechamel cremosa empezó a salir lentamente. Dio un bocado. No dijo nada. Daniel sonrió. ¿Qué? Robert siguió masticando. Dame otra. Todos nos reímos. Margaret quedó fascinada con la tortilla. ¿Solo patata, huevo y cebolla? El camarero, que había escuchado la pregunta, intervino. Y paciencia. Robert señaló la tortilla. ¿La cebolla es obligatoria? El camarero puso cara seria. Caballero, no me meta en guerras. Todos nos echamos a reír. Y sí, queridos espectadores españoles, incluso nosotros descubrimos muy rápido que preguntar si la tortilla debe llevar cebolla puede ser más peligroso que hablar de política. Pero aquello que más llamó la atención de mis suegros fue precisamente esa combinación de sencillez y sabor. Robert decía: no intentan esconder los ingredientes. Margaret añadió: exactamente. Sabes qué estás comiendo. Después paseamos por Madrid a nuestro ritmo. Nada de correr. Nada de intentar visitar 20 monumentos en un día. Y creo que esa fue una de las mejores decisiones del viaje. 2 días después llegó el momento que Robert llevaba esperando casi desde que compramos los billetes. La estación de Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes. Nuestro AVE hacia Córdoba. Nunca olvidaré su cara cuando vio el tren. Ahí está. Daniel se burló. Papá, es un tren, no un extraterrestre. Tú cállate. Robert observaba absolutamente todo. La información de las pantallas. Los controles. La distribución de los vagones. Los asientos. El espacio para equipaje. El sistema de puertas. Cuando el tren comenzó a moverse, miró su reloj. Después miró nuevamente la pantalla. Puntual. ¿Esperabas otra cosa? Quería comprobarlo. Durante buena parte del trayecto estuvo mirando por la ventana como un niño. En un momento dado nos enseñó la velocidad indicada en la pantalla. Mira eso. Daniel respondió. Lo estoy viendo. No, no lo estás entendiendo. Mira eso. Era maravilloso verlo. Un hombre de 72 años que había trabajado con maquinaria toda su vida estaba emocionado como un chaval. Y hay algo que creo que muchas familias olvidamos: nuestros padres envejecen, pero no dejan de tener sueños. A veces simplemente dejamos de preguntarles cuáles son. Cuando llegamos a Córdoba, el calor era todavía más fuerte. Robert salió de la estación, recibió aquella bofetada de aire ardiente y dijo: Vale. Madrid era el aperitivo. Nos alojamos un par de noches y después continuamos hacia Andalucía,
donde había reservado una estancia en un antiguo alojamiento rural cerca de Ronda. Yo quería que Margaret y Robert vivieran algo diferente a los grandes hoteles internacionales. La casa tenía paredes blancas, un patio interior, macetas de geranios y una pequeña piscina rodeada de olivos. Cuando Margaret entró en la habitación y abrió la ventana, se quedó en silencio. Frente a nosotros aparecían las montañas. ¡Qué maravilla! Aquella noche cenamos en el patio. Nos sirvieron salmorejo, berenjenas con miel, pescado, verduras asadas y, de postre, pequeños dulces de almendra. Margaret hizo fotografías de absolutamente todo. La comida parece preparada para que primero la mires y después la comas. Robert estaba concentrado en el salmorejo. ¿Esto es sopa? Sí. ¿Fría? Sí. Pues alguien tuvo una idea excelente. Después de cenar, nos sentamos fuera. No había ruido de tráfico. Solo conversaciones lejanas y el sonido de los insectos. Robert miró hacia las montañas. Me alegro de haber venido. Fue una frase corta. Pero viniendo de él significaba muchísimo. Creí que aquel sería el recuerdo más especial del viaje. Me equivocaba. Porque al día siguiente empezó la auténtica obsesión. Regresamos a Madrid unos días después. Aquella mañana la previsión rozaba otra vez los 38 grados. Aún así, Margaret quería pasear. Fuimos por el centro, caminando sin prisa. Después de aproximadamente media hora, Oliver empezó a quejarse. Tengo calor. Robert tenía la cara completamente roja. Margaret utilizaba un abanico que había comprado el día anterior y se secaba la frente constantemente. Entonces señalé un supermercado. Entramos 5 minutos. Necesitamos agua y aire acondicionado. En cuanto cruzamos la puerta, todos tuvimos la misma sensación. Oh. Daniel extendió los brazos. Esto sí es civilización. Oliver corrió hacia la zona refrigerada. Había agua, refrescos, yogures, fruta preparada, bebidas frías. Compramos varias botellas. Entonces Oliver preguntó: ¿hay helado? Seguro. Fuimos hacia los congeladores. Y allí comenzó todo. Margaret se quedó mirando. Hay muchísimas cosas. No era que en Estados Unidos no existiera variedad. Por supuesto que existe. Pero lo que llamó nuestra atención era el formato. Muchos helados individuales. Polos. Sándwiches. Bombones. Tarrinas pequeñas. Sabores que no solíamos ver en nuestros supermercados habituales. Oliver inmediatamente señaló un polo de limón. Quiero ese. Daniel eligió un sándwich de nata. Yo vi un pequeño envase de helado de turrón. Margaret, prueba este. ¿Turrón? Sí. ¿Como ese dulce de Navidad del que hablaba el camarero ayer? Exactamente. Ella frunció el ceño. Hace años que casi no como helado. ¿Por qué? Demasiado dulce. Roberta asintió. A mí me pasa igual. Compartimos uno. Finalmente compramos helado de turrón, un sándwich de nata, varios polos de limón y un bombón de almendra. Nos sentamos fuera, en una zona de sombra. Oliver empezó con su polo. Dio un mordisco demasiado grande. Se llevó inmediatamente una mano a la cabeza. ¡Ay! Daniel soltó una carcajada. Dolor de cerebro. Pero está buenísimo. Yo probé un poco. Era ácido, refrescante y ligero. Después abrimos el helado de turrón. Margaret tomó una pequeña cucharada. Se quedó callada. Otra cucharada. ¿Y bien? Miró el envase. Esto no es lo que esperaba. ¿Demasiado dulce? Al contrario. Robert quiso probarlo. Dame. Cogió una cucharada.
Tiene sabor a almendra. Claro. Pero no es solamente azúcar. Margaret volvió a probarlo. Eso es. Hay sabor antes del dulzor. Después Robert mordió el bombón almendrado. Se escuchó el crujido de la cobertura. Se quedó mirando el helado. Esto tiene 3 texturas. Daniel se rió. Papá está analizando un helado como si fuera una pieza de ingeniería. Todo puede analizarse. Y ahí empezó la broma. El sándwich de nata fue el siguiente. Margaret mordió una esquina. ¡Qué curioso! ¿Qué? La galleta es blanda. Robert probó otro trozo. Y no tienes que comerte medio litro. Eso parecía una tontería. Pero para ellos no lo era. Estaban acostumbrados a relacionar el helado con enormes tarrinas familiares o postres muy contundentes. Estos formatos individuales les parecían completamente diferentes. Por supuesto, no pretendo decir que España haya inventado el concepto del helado pequeño. Sería absurdo. Pero la experiencia concreta que ellos tuvieron allí les cambió su percepción. Y esto es precisamente lo interesante de viajar. No siempre vuelves fascinado por un monumento. A veces vuelves pensando en algo tan aparentemente insignificante como lo que compraste por casualidad en un supermercado porque estabas a punto de derretirte. A la tarde siguiente regresamos al alojamiento. Margaret dejó el bolso y casi con timidez dijo: «Hoy me apetecería otro helado». Daniel y yo nos miramos. ¿Perdón? Ella se echó a reír. Ya lo sé. Ayer dije que llevaba años sin comer helado. Robert respondió: «Yo también quiero». Esto se está descontrolando. Fuimos a otra tienda. Esta vez decidimos probar sabores diferentes. Compramos helado de crema catalana, un polo de horchata, granizado de limón y otro bombón de almendras porque Robert afirmó que había que confirmar los datos del experimento. Margaret probó primero el helado de crema catalana. Esto sabe a postre de verdad. ¿Qué significa eso? ¿Que no parece simplemente nata con azúcar? Probó otra vez. Tiene carácter. Robert, mientras tanto, tenía el polo de horchata en la mano. ¿Qué lleva esto? Le expliqué que la horchata valenciana se prepara tradicionalmente con chufa. Me miró. ¿Chufa? Sí. No sé qué es eso. Yo tampoco lo sabía antes de venir. Mordió el polo. Sus ojos cambiaron. Esto es extraño. ¿Malo? Otro bocado. No. Tercer bocado. Definitivamente no. Margaret empezó a reír. Ya está. ¿Te gusta? Creo que sí. Oliver, por supuesto, se había apropiado del granizado de limón. Aquello empezó a convertirse en un ritual. Cada tarde aparecía la pregunta: ¿cuál probamos hoy? Un día fue helado de leche merengada. Otro, turrón otra vez. Otro, yogur con frutos rojos. Otro, un simple polo de naranja. Y era impresionante observar a Robert y Margaret recuperar una especie de entusiasmo infantil. Una mañana, mientras desayunábamos, Robert preguntó: ¿qué helado toca hoy? Margaret empezó a reír. Mírate. Llevabas 10 años diciendo que los helados eran demasiado dulces. Estos son diferentes. Eso dices todos los días. Robert se quedó pensativo. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿A qué? Miró a Daniel. Cuando eras pequeño y te comprábamos helado después de los partidos. Daniel sonrió. Me acuerdo. Siempre elegías chocolate. Y siempre acababa manchando el coche. Exactamente. Margaret se quedó mirando su café. Yo también comía muchísimo helado cuando era joven. Después levantó la vista. Supongo que dejamos de hacerlo sin darnos cuenta. Esa frase me dio que pensar.
Quizá no estaban obsesionados únicamente con el sabor. Quizá aquellos helados les recordaban una etapa de su vida en la que las pequeñas cosas todavía parecían acontecimientos. Elegir un sabor. Compartirlo. Reír cuando alguien se manchaba. Discutir sobre cuál era mejor. Parece una tontería. Hasta que dejas de hacerlo. Nuestro último día en España fue extraño. Todos intentábamos disfrutarlo sin mencionar constantemente que se terminaba. Por la tarde entramos otra vez en un supermercado. Robert abrió el congelador. Última oportunidad. Margaret eligió turrón. Robert, horchata. Oliver, limón. Yo, crema catalana. Daniel nos miró. ¿Os dais cuenta de que estamos organizando una despedida oficial a los helados españoles? Respeta el momento, respondió Robert. Nos reímos. Pero Margaret dijo algo que recuerdo perfectamente. Los echaremos de menos. En aquel momento pensé que simplemente era una frase simpática. No sabía hasta qué punto tenía razón. Volvimos a Dallas. 3 días después fui al supermercado con Oliver. Hicimos nuestra compra habitual. Pan. Leche. Fruta. Cereales. Cuando llegamos a la sección de congelados, Oliver salió corriendo. Después se detuvo. Miró un congelador. Luego otro. Después otro. Mamá. ¿Qué? No está. ¿Qué no está? El polo de limón de España. Sonreí. ¿Habrá algo parecido? Busqué. No. Había polos de sabores. Claro que había. Pero no era ese. Oliver siguió buscando. ¿Y el de horchata? Ese va a ser difícil. ¿Y el de turrón? Creo que tampoco. Me quedé allí unos segundos. Había enormes tarrinas de vainilla, chocolate, cookies, caramelo, brownie. Todo parecía normal. Y, sin embargo, después del viaje, yo también sentía que faltaba algo. Mamá, estos no son. Ya lo sé. Cuando volvimos a casa, hice algo completamente innecesario. Me puse a buscar por internet. Helado de turrón Dallas. Polo de horchata Texas. Productos españoles congelados cerca de mí. Encontré algunas tiendas especializadas. Algunos productos podían comprarse en determinados lugares. Pero nada estaba especialmente cerca. Y no era tan sencillo como caminar 5 minutos bajo el sol madrileño y abrir un congelador. Aquella noche Daniel y yo estábamos sentados en el sofá. Oliver me ha contado que habéis estado buscando helados españoles. Sí. ¿Habéis encontrado algo? Nada. Daniel suspiró. Yo también quiero uno de turrón. Lo miré. Estamos fatal. Completamente. Me quedé pensando. ¿Sabes qué echo de menos realmente? España. Sí, pero no solamente España. Me costó explicarlo. Echo de menos ese momento. Entrar todos juntos en una tienda porque hacía un calor horrible. Elegir algo nuevo. Sentarnos. Ver a tu padre analizar el bombón como si estuviera revisando un motor. Daniel sonrió. Yo también. Y entonces lo entendí. Aquello era nostalgia de viaje. Pero no nostalgia por los grandes lugares. No era únicamente echar de menos Madrid. O Córdoba. O Andalucía. Era echar de menos pequeños fragmentos de vida. La mesa. Las bromas. La pregunta, ¿cuál elegimos hoy? Durante casi 2 semanas, Oliver preguntaba cada vez que entrábamos en un supermercado si había helados como los de España. Yo seguía mirando tiendas especializadas. Hasta que un sábado por la mañana recibí una llamada de Margaret. Me sorprendió. Ella casi nunca llama sin mandar antes un mensaje.
Hola, Margaret. ¿Todo bien? Perfectamente. Su voz sonaba extrañamente contenta. Quería darte las gracias otra vez por el viaje. No tienes que agradecérmelo. Sí tengo. Hubo una pausa. ¿Podríais venir a casa algún día? Claro. Tengo algo que enseñaros. ¿Qué? Si te lo digo, deja de ser una sorpresa. 2 semanas después fuimos los 3 a casa de mis suegros. Nada más entrar en el salón me detuve. En una pared habían colocado varias fotografías del viaje. Robert frente al ave. Margaret en una terraza de Córdoba. Los 4 adultos en Madrid. Oliver con un abanico enorme. Una fotografía de todos sentados alrededor de una mesa con helados en las manos. En una estantería había pequeños recuerdos, una figura de cerámica, postales y un imán de Madrid. Habéis hecho una exposición. Margaret sonrió. La miramos todos los días. Entonces señaló el pasillo. Venid. Nos llevó hasta la cocina. Sobre la mesa había varios recipientes. ¿Qué es esto? Cierra los ojos. Margaret. Hazme caso. Cerré los ojos. Escuché abrirse el congelador. Después sentí algo frío en la mano. Ahora. Abrí los ojos. Me quedé sin palabras. Era un pequeño polo de color blanquecino. No puede ser. Margaret estaba sonriendo como una niña. Horchata. ¿Habéis encontrado polos de horchata? Robert apareció detrás de ella. No. Entonces. Los hemos hecho. ¿Cómo? Margaret abrió el congelador. Dentro había varios recipientes. Una tarrina de helado de turrón. Polos de horchata. Pequeños vasos con granizado de limón. Y algo parecido a nuestro querido helado de crema catalana. ¿Estáis de broma? Oliver metió prácticamente la cabeza en el congelador. Abuela. No toques todavía. ¿Los has hecho tú? Robert respondió. Los dos. Margaret empezó a explicarlo. Habían pasado varias noches buscando recetas españolas. Encontraron una tienda donde vendían turrón importado. Compraron chufas y también una bebida de horchata para comparar. Prepararon varias versiones. La primera quedó demasiado dulce. La segunda demasiado congelada. La tercera, según Robert, tenía una proporción aceptable. ¿Una proporción aceptable? Yo soy ingeniero. Necesito medidas. El helado de turrón lo hicieron triturando turrón blando y mezclándolo con nata y leche. El granizado de limón había requerido varios intentos para que no quedara completamente duro. Y para la crema catalana, Margaret había preparado una base aromatizada con canela y piel de limón. Yo los miraba sin saber si reír o llorar. ¿Habéis hecho todo esto porque echabais de menos los helados? Margaret negó lentamente. No solo por los helados. Se quedó callada unos segundos. Porque nos recordaban al viaje. Robert añadió. Y porque cuando volvimos aquí todo parecía demasiado normal. Aquella frase me golpeó. Exactamente. Eso era. Durante el viaje, cada día había sido diferente. Volver a casa significaba volver a horarios, facturas, supermercados, rutinas. Pero aquellos sabores funcionaban como una pequeña puerta. Margaret colocó varios platos en la mesa. Bueno, basta de hablar. ¿Cuál queréis hoy? Me quedé quieta. ¿Cuál queréis hoy? Era exactamente la pregunta que habíamos repetido en España. Y de repente se me llenaron los ojos de lágrimas. Daniel me miró. No vas a llorar por un helado. Cállate. Estás llorando. He dicho que te calles. Oliver eligió inmediatamente el polo de limón. Daniel cogió turrón. Robert eligió horchata.
Margaret se sentó con crema catalana. Probé el turrón. No era idéntico. Por supuesto que no. Pero daba igual. Porque sabía a aquel viaje. ¿Qué te parece?, preguntó Margaret. Está increíble. ¿De verdad? ¿De verdad? Robert se cruzó de brazos. La textura todavía puede mejorar. Robert. ¿Qué? Estoy diciendo la verdad. Todos empezamos a reír. Entonces Margaret dijo: ¿Sabéis qué es lo más curioso? ¿Qué? Ahora esto se ha convertido en nuestra diversión. ¿Hacer helados? Sí. Cada semana probamos uno nuevo. Robert añadió: Estamos investigando uno de café. No digas investigando. Es investigación. Aquella tarde nos quedamos horas hablando del viaje. Robert seguía obsesionado con el ave. Margaret decía que quería volver a Andalucía. Daniel quería conocer el norte. Yo mencioné Galicia. Oliver interrumpió: Yo quiero volver al sitio donde venden los polos. Prioridades. Pensé que ahí terminaría la historia. Pero no. 10 días después, Margaret volvió a llamar. Megan, tenemos un problema. ¿Qué ha pasado? Los helados. Me incorporé inmediatamente. ¿Qué les pasa? Se están haciendo famosos. ¿Cómo? Margaret empezó a reír. Habían invitado a 2 vecinos a casa. Les ofrecieron el helado de turrón. Uno de ellos comentó: Yo hace años que casi no como helado porque los encuentro demasiado empalagosos. Exactamente la misma frase que habían dicho Robert y Margaret en España. Probó el turrón casero. Después pidió otra cucharada. La semana siguiente volvieron. Esta vez trajeron a otra pareja. Margaret preparó horchata. Después crema catalana. Después granizado de limón. Ahora cada vez que alguien viene pregunta qué sabor hemos hecho. Habéis creado una heladería clandestina. Robert dice que vamos a necesitar otro congelador. Escuché a mi suegro desde el fondo. No es mala idea. Y allí estaba yo, meses después de haber propuesto un simple viaje familiar a España, descubriendo que aquel viaje había modificado de verdad la rutina de mis suegros. No habían vuelto hablando únicamente de monumentos. No habían regresado diciendo simplemente que España era bonita. Habían traído algo mucho más profundo. Curiosidad. Ganas de probar cosas. Recuerdos nuevos. Incluso nuevas rutinas. Y quizá ahí está la parte que más me impresionó. Porque desde fuera muchas veces se habla de España como si fuera un producto turístico perfectamente empaquetado. Playas. Sol. Tapas. Fútbol. Fiesta. Monumentos. Pero para nosotros, como extranjeros, lo que terminó siendo inolvidable fueron cosas pequeñas. Sentarnos en una terraza sin prisas. Compartir platos. Escuchar conversaciones alrededor. Ver a Robert emocionarse con un tren. Ver a Margaret fotografiar una tortilla como si acabara de descubrir una obra de arte. Entrar en una tienda para escapar del calor. Elegir un helado. Reírnos juntos. Hay países que impresionan por lo gigantesco. Y hay lugares que terminan conquistándote por lo cotidiano. España, al menos para nuestra familia, hizo exactamente eso. Y aquí voy a decir algo que probablemente genere discusión. A veces tengo la sensación de que muchos españoles no son conscientes de cuántas pequeñas cosas de su vida diaria resultan extraordinarias para quienes venimos de fuera. No porque sean perfectas. España tiene problemas, contradicciones, discusiones políticas, dificultades económicas y defectos como cualquier otro país. Idealizar un lugar tampoco tiene sentido. Pero una cosa es reconocer los problemas y otra muy diferente dejar de valorar aquello que funciona o aquello que
Forma parte de una cultura especial. Un extranjero puede sorprenderse por un ave. Por una plaza llena a las 10 de la noche. Por una comida que dura 2 horas. Por una conversación con un desconocido. Por un camarero haciendo bromas. Por un abuelo paseando con su nieto. O incluso por un simple helado de turrón comprado casi por accidente. Y eso fue precisamente lo que ocurrió con nosotros. Hoy, meses después, Margaret y Robert siguen preparando sabores. Han añadido helado de café. Uno de naranja. Un experimento con almendra. Y Robert insiste en perfeccionar la textura de la horchata. Cada vez que vamos a su casa, Oliver hace exactamente la misma pregunta al entrar. «Abuela, ¿qué helado tienes hoy?» Margaret siempre responde. Primero saluda. Y 5 minutos después abre el congelador. Hace poco me dijo algo que me emocionó. Megan, creo que cuando volvamos a España voy a llevar una libreta. ¿Para qué? Para apuntar todos los sabores nuevos. ¿Has dicho cuándo volvamos? Me miró con una sonrisa. Claro. Tendremos que volver, ¿no? Robert gritó desde el salón. Y esta vez quiero coger otro ave. Daniel respondió. Eso estaba clarísimo. Así que sí. Todo empezó con un viaje que queríamos regalar a 2 personas que habían estado a nuestro lado durante años. Después apareció un tren. Una ciudad. Un calor brutal. Una tienda con aire acondicionado. Y finalmente un congelador lleno de helados. Pero lo que acabamos trayendo a casa fue algo mucho mayor. Trajimos recuerdos compartidos. Y quizá ese sea el verdadero poder de viajar. No regresar diciendo: yo estuve allí. Sino regresar siendo ligeramente diferente de la persona que se marchó. Robert volvió hablando todavía más de trenes. Margaret volvió cocinando sabores que nunca había preparado. Oliver volvió convencido de que España posee los mejores polos del planeta. Daniel sigue diciendo que su padre convirtió una degustación de helados en un estudio técnico. ¿Y yo? Yo sigo buscando aquel instante cada vez que pruebo el turrón casero de Margaret. Aquella tarde abrasadora. Aquel supermercado. Aquel primer bocado. Aquellas caras sorprendidas. Aquel simple. Esto no es tan dulce como pensaba. ¿Quién iba a decirnos que una frase tan pequeña iba a acompañarnos durante tanto tiempo? Así que ahora quiero preguntaros algo especialmente a quienes estáis viendo este vídeo desde España. ¿Qué helado, polo, granizado o sabor típico español debería probar nuestra familia cuando volvamos? ¿Helado de leche merengada? ¿Turrón? ¿Horchata? ¿Crema catalana? ¿Mantecado? ¿Granizado de limón? ¿Alguna especialidad local que los extranjeros casi nunca conocen? Decídmelo en comentarios, porque Margaret ya ha dicho que piensa preparar una lista antes del próximo viaje. Y viendo cómo terminó nuestra primera experiencia, probablemente Robert terminará creando una hoja de cálculo para puntuar textura, dulzor y resistencia al derretimiento. No estoy bromeando. Es perfectamente capaz. Lo que sí sé es que nunca volveré a mirar un simple helado de la misma manera. Porque a veces un sabor no es solo un sabor. A veces es una estación de tren. Una tarde bajo 40 grados. Una plaza española. Una carcajada de tu hijo. Tu suegro sonriendo como si volvieran a tener 20 años. Y una familia sentada alrededor de una mesa diciendo: bueno, ¿cuál elegimos hoy? Si os ha sorprendido que algo tan cotidiano como un helado español pudiera cambiar por completo los recuerdos de una familia estadounidense, contadnos qué producto español creéis que provoca más síndrome de abstinencia entre los extranjeros cuando regresan a sus países. Porque después de vivirlo personalmente, tengo una cosa clarísima. Uno puede salir de España. Pero algunas pequeñas partes de España no salen de uno tan fácilmente.